en el marco del ciclo de conferencias internacionales en ocasión del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos la oportunidad, y yo tengo el privilegio de entrevistar al profesor Gianfranco Pasquino. El profesor Gianfranco Pasquino es politólogo italiano, es doctor en ciencia política, es profesor emérito de la Universidad de Bolonia, fue 2 veces senador de la República Italiana, es autor y coautor de innumerables publicaciones, tal vez la más destacada o rememorada para los politólogos argentinos sea el Diccionario de Ciencia Política, ¿no? Digamos que es la fuente de consulta permanente, e inclusive es el primer libro que politólogos y politólogas intentamos comprar, y cuando tenemos alguna duda volvemos allí, y además fue autor de un libro en homenaje a los otros 2 grandes italianos de la ciencia política, Bobbio y Sartori, cuya traducción fue editada por Eudeva en el 2020. Un poco la intención de esta conferencia, medio entrevistada, es poder preguntarle a usted cuáles son sus ideas, sus proyecciones respecto del futuro de la democracia en el mundo, y si se anima a hacer algunas puntualizaciones sobre América Latina. Ante todos, muchas gracias por la invitación. Tenemos que hacer una diferencia fundamental entre la democracia y las democracias. La democracia como ideal y las democracias reales, las democracias que existen realmente. La democracia ideal tiene una atractividad continua, constante. Las democracias reales tienen problemas de funcionamiento, la mayoría tienen problemas de funcionamiento. Algunas democracias reales tienen problemas estructurales, es decir, que las estructuras, las instituciones políticas de gobierno y de representación, el Parlamento, el Congreso, no funcionan bastante bien, pero requieren cambios importantes. Yo creo que en todo el mundo la democracia como ideal ha ganado. Es decir, que aún los no democráticos dicen que tienen un poco de democracia. Por ejemplo, el jefe del gobierno de Hungría, Orbán, define su régimen como democracia iliberal. Pero si es iliberal no es democracia. Pero decir que es una democracia liberal es un homenaje a la democracia. Entonces, la democracia ideal tiene mucho prestigio, existe, es un ideal, debemos intentar cumplir con el ideal. Me baso un poco en lo que usted está diciendo y hablaba de los déficits o de los problemas estructurales de las democracias reales. Yo pensaba en el contexto que enfrentaron las democracias reales, no la ideal, frente a la pandemia del COVID-19 en el 2020 y en el 2021. Y sucedió algo bastante llamativo, que es la primera decisión de los gobiernos, independientemente del diseño institucional, fue vulnerar algunas cuestiones vinculadas a las libertades individuales, ¿no es cierto? Inclusive habilitar algunos mecanismos de vigilancia que algunos intelectuales han llamado con sesgo autoritario o sesgo autocrático. ¿Algo de esto llegó para quedarse en las democracias reales? ¿Las democracias reales entran en conflicto con las libertades individuales o son la garantía de ellas? No, creo que no. Creo primero que las democracias reales han enfrentado la pandemia con las instituciones que existen. Es decir, que si las instituciones funcionaban bien antes de la pandemia, han funcionado bien durante la pandemia y van a funcionar bien después de la pandemia. Entonces, si hay reacciones negativas, dependen de las instituciones que existían antes de la pandemia. Segundo, creo que algunos tienen una visión de libertad que no es correcta. No tenemos una libertad absoluta, no tenemos una autonomía absoluta. Vivimos en situaciones, en sistemas políticos, en sociedades con otras personas. Entonces debemos tener en grande cuenta la libertad de los otros, que es un límite a la libertad de nosotros. Es decir, que podemos actuar solamente si sabemos que debemos
utilizar la libertad de una manera eficaz, proteger nosotros, pero proteger también los otros. No creo que ninguna democracia ha producido decisiones autoritarias. Ninguna democracia se ha transformado en un régimen autoritario. Los demócratas autoritarios, si puedo decir así, pero yo no creo que existan, como Bolsonaro, como Trump, han reaccionado contra la pandemia de una manera totalmente no eficaz. Entonces, los verdaderos demócratas han derrotado de una manera la pandemia. Los líderes autoritarios no han logrado luchar contra la pandemia de manera eficaz. Bolsonaro y Trump son dos ejemplos, pero hoy vemos que en Rusia también hay problemas verdaderamente complicados con la pandemia. Le voy a hacer una pregunta un poco más politológica, pero que me parece importante, que es, ¿cuáles son las instituciones democráticas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de instituciones y por qué son importantes? Hablamos de los gobiernos, hablamos de los parlamentos y hablamos de los sistemas judiciales. Los sistemas judiciales son muy importantes porque aplican las leyes, deciden lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, si los jueces son corruptos, tenemos muchos problemas con los sistemas judiciales. Si los jueces tienen una educación extraordinaria, tienen una moralidad importante, el sistema funciona bien. Los gobiernos funcionan bien si los partidos políticos funcionan bien. El verdadero problema de las democracias contemporáneas es que los partidos son débiles. Cuando los partidos fueran fuertes, la democracia funcionaba de una manera mejor que hoy. Los parlamentos pueden ser muy representativos, eso depende de los partidos también, pero el problema es la calidad de los parlamentarios. Eso es otro problema que vemos. Hoy en algunos países hay una ola de antipolítica que produce consecuencias negativas. Si pensamos que todos los parlamentarios son corruptos, no tienen capacidad, no tienen conocimientos, no contribuimos al mejor funcionamiento de la democracia. Hay parlamentarios que tienen muchas capacidades y hay parlamentarios que no son capaces, pero el problema de los parlamentarios es que nosotros hemos elegido los parlamentarios. Hablaba recién usted de que una de las condiciones de posibilidad para la eficacia democrática tiene que ver con la fortaleza de los partidos. En América Latina, a diferencia de Europa, aunque en Europa también, los partidos políticos son una de las instituciones más desprestigiadas de la política. E inclusive la irrupción de las nuevas tecnologías en comunicación han hecho que los partidos políticos también pierdan esa potencia organizacional. ¿Cómo se imagina o cómo se puede pensar un refortalecimiento de los partidos políticos en un contexto donde la potencia del partido depende de cuestiones, o solía depender de cuestiones que hoy las nuevas tecnologías de la comunicación y la información no se relacionan? Me refiero a redes sociales o la militancia que tiene que ver con las redes sociales, inclusive los espacios más tóxicos de comunicación política. Uno entra a Twitter y hay una distancia enorme ideológica entre los que tuitean y quienes informan por Twitter. ¿Cómo es posible reconstruir la mirada sobre los partidos y la fortaleza de los partidos ante este escenario? Con algunas pocas excepciones, en toda América Latina los partidos han sido bastante débiles por muchos años. Las excepciones son Costa Rica y Chile. En el pasado, Venezuela también. Los dos partidos que han dominado la política venezolana, Acción Democrática y COPEI, fueron partidos bastante fuertes. Cuando los partidos implodieron, el espacio a favor de los populistas apareció. Vemos que es un problema. En América Latina, la mayoría de los fenómenos políticos se produjeron como movimientos. Y los movimientos tienen que institucionalizarse si quieren gobernar un país.
el ejemplo más importante de un movimiento que tiene elementos de institucionalización es el peronismo. El peronismo es un movimiento y hay un partido que es bastante fuerte, pero dividido en diferentes opiniones, diferentes grupos, diferentes actitudes. Entonces, lo que podemos hacer es fortalecer las redes sociales, pero debemos esperar que las redes sociales saben cómo condicionar, cómo utilizar los partidos políticos, porque la política contemporánea, la política en las democracias parlamentarias y en las democracias presidencialistas, es la política de los partidos. Si intentamos conquistar al poder político, debemos tener un vehículo que llamamos partido político. Entonces debemos construir partidos fuertes. No es una operación sencilla, es una operación que requiere paciencia, conocimientos, hombres y mujeres que saben cómo actuar en la situación política. Eso es el desafío de la democracia, es que si los partidos nacen con la democracia y la democracia nace con los partidos. Si los partidos son débiles, la democracia es débil, o puedo decir es de una calidad menor. Cuando los partidos son fuertes, la calidad de la democracia es buena. Preguntas. ¿Qué es un partido político fuerte y qué significa calidad democrática? ¿Cómo podemos medir la calidad democrática? Dos preguntas muy difíciles. Vemos algunos partidos fuertes. Los conservadores, los laboristas en el Reino Unido son partidos fuertes. Es decir, tienen una organización, tienen un liderazgo, tienen parlamentarios, tienen una presencia social organizada en el contexto del Reino Unido. Hay partidos fuertes en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca. Hay partidos bastante fuertes en Alemania. Los cristianos demócratas son bastante fuertes, los socialdemócratas son bastante fuertes. Hoy sabemos que los verdes alemanes son bastante fuertes y hay entonces partidos que pueden funcionar y han funcionado. No es un caso que las democracias del norte de Europa son democracias de buena calidad, porque los partidos tienen una buena calidad. Cuando la calidad de una democracia es buena, cuando existe la rule of law, primero, cuando hay frenos y contrapesos, cuando hay accountability, responsabilización, cuando hay separación de las instituciones y de los poderes, y cuando hay una participación electoral bastante alta de los electores. Yo puedo añadir, pero eso es algo que es bastante controvertido, que una democracia de buena calidad tiene alternancia entre coaliciones al gobierno. Pero la alternancia es algo que puede existir o no. Lo que es necesario que exista en los electores, en los líderes, en los parlamentarios, la expectativa de alternancia. Porque si yo sé que puedo ganar o perder el poder político, actúo de manera responsable. Intento comprender los que los electores quieren. En algunos casos intento cambiar que los electores tienen. Entonces, rule of law, frenos y contrapesos, responsabilización y alternancia. Le agradezco la aclaración de que la alternancia pueda ser posible, porque muchas veces es una aclaración, digamos, hay como una idea de que para que haya democracia tiene que haber alternancia. La alternancia tiene que ser posible, ¿no? Digamos, y ahí me resulta interesante. Pero me traiciona la politóloga que llevo dentro y los ejemplos que usted me da de partidos políticos fuertes son partidos políticos fuertes en contextos institucionales parlamentarios. Y ahí aparece un viejo Linz, ¿no? Digamos, pareciera que el parlamentarismo ofrece mejores condiciones institucionales para los partidos fuertes. A la vez, los ejemplos que usted me da tienen que ver con países con niveles de desarrollo económico de medio para alto
Y entonces aparece otra vez esa idea de que la condición de posibilidad de la democracia depende de las condiciones de desarrollo económico, a pesar de que sabemos que esa relación no está tan probada, pero, o no la hemos podido probar estadísticamente. ¿En qué medida el presidencialismo puede afectar o no el desarrollo de partidos fuertes? Pensando en el contexto latinoamericano, digamos, donde América Latina no tiene parlamentarismo, salvo algunas ex colonias francesas, y en particular en el caso argentino, donde nosotros supimos tener partidos fuertes, y hoy pareciera que nos encaminamos a tener dos coaliciones fuertes, con etiquetas un poco difusas, tal vez el valor de la etiqueta se ha depreciado, pero con una organización interna de esas dos coaliciones bastante fuerte, formada en los dos partidos tradicionales argentinos. El debate entre presidencialismo y parlamentarismo es un debate largo, un debate importante, un debate que tiene algunos participantes que fueron grandes politólogos, como Juan Linz. Y Juan Linz ha dicho algo que me parece esencial, verdaderamente importante, es decir, que en los regímenes parlamentarios hay una selección de las élites a través del tiempo. En un sistema presidencial, muchos pueden construir comités electorales y pueden ganar la presidencia, es decir, outsider pueden ganar la presidencia, como fue Trump en los Estados Unidos, como ha sido Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Entonces, los comités electorales no son partidos, son exactamente organizaciones que apoyan un líder y que pueden desaparecer cuando el líder ha ganado el cargo o cuando el líder ha perdido la competencia electoral. Hoy es difícil crear partidos porque los sistemas de comunicación política son muy diferentes, porque hay muchos electores que no creen más en la política partidaria, entonces eso es una tarea muy difícil. Elementos económicos, si he bien comprendido la pregunta, hay una relación entre, ¿cómo puedo decir?, los requisitos socioeconómicos y la democracia. Es decir, que tenemos algunos elementos absolutamente necesarios, puede ser indispensable. Es decir, que los ciudadanos deben tener un nivel de educación bastante elevado, deben tener recursos para vivir, deben tener interés en la política y deben tener redes sociales, porque los ciudadanos que viven aislados no participan. Los ciudadanos que son miembros de un sindicato, miembros de una asociación religiosa, de una asociación cultural, participan porque los otros miembros participan también. Es decir, hay una participación que yo podría definir colectiva. Pero los que tienen una participación colectiva tienen bastantes recursos para obtener educación y para vivir una vida, como puedo decir, aceptable. Entonces debemos invertir en la educación, debemos invertir en la construcción de redes sociales. Eso es muy importante. En el panorama que usted presenta, el mundo se va alejando de esa condición, ¿no? Digamos, cada vez hay más heterogeneidad social, hay más heterogeneidad cultural, hay más desigualdad económica. La Argentina hoy es un país que tiene un 50% de pobres. Eso significa que la Argentina va a ser un país pobre por los siguientes 30 años. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resuelve la democracia esa tensión entre heterogeneidad y desigualdad para poder sobrevivir? Primero, en la mayoría de las democracias, las desigualdades son inferiores a las desigualdades en la mayoría de los regímenes autoritarios. Segundo, hay casos en los cuales la pobreza ha disminuido, como por ejemplo en China, como por ejemplo en India también. Cuando vemos las desigualdades en los países europeos, en los Estados Unidos, en Argentina, en Brasil,
debemos hacer una comparación con las desigualdades 20 años antes de hoy. Hay tipos diferentes de desigualdades. En algunos casos es verdad que las desigualdades son mayores hoy que ayer, pero lo que me preocupa y lo que debería preocuparnos es si los ricos utilizan sus recursos, su riqueza, su dinero para obtener decisiones favorables. Eso es lo que es verdaderamente el problema, porque no estoy preocupado de la existencia de los ricos. Y si los ricos conquistan al poder político, ese es un problema. Eso es hoy el problema de los Estados Unidos. No creo que sea el problema de Argentina, no es el problema de Italia, no es el problema de Alemania. Entonces, el poder económico se transfiere automáticamente en la esfera política o no. Y podemos controlar cuando el poder económico intenta obtener decisiones favorables del poder político. Hay desigualdades que son tolerables y desigualdades intolerables. Las desigualdades intolerables son las desigualdades que producen decisiones favorables a los que tienen más dinero. En relación a los ricos, el dinero, la democracia, cada vez se parecen cobrar mayor vigencia los discursos de extrema derecha, e inclusive aparecen aumentando su caudal electoral, ¿no es cierto? A pesar de que no terminan constituyendo una mayoría clara, de golpe reciben un enorme caudal de votos en algunos distritos o en algunos de algunos segmentos socioeconómicos. Tenemos que preocuparnos por el avance de la extrema derecha en las democracias, que inclusive juegan con las reglas porque se presentan a la elección, pero su retórica, además de ser antipolítica, es antiestatal, es antipúblico, y cuestionan la validez de la democracia. En el 1940, Europa tenía algunos regímenes de extrema derecha. Franquismo en España, salazarinismo en Portugal, fascismo en Italia, fascismo en algunos países de la Europa del Este. En el 1975, en América Latina existía probablemente una o dos democracias. Una fue Costa Rica y otra probablemente Venezuela, pero no soy seguro. Hoy la extrema derecha tiene partidos, pero no tiene poder político. No hay ningún país que tiene un gobierno de extrema derecha. Podemos decir que Hungría se desplaza, va a ser un régimen de derecha bastante autoritario, pero hoy no es así completamente. Por ejemplo, Budapest tiene un alcalde de centro izquierda. Podemos decir que Polonia tiene un gobierno de derecha, pero el alcalde de Varsovia es de centro izquierda. Entonces es verdad que existe una derecha bastante fuerte, pero no es verdad que la derecha controla el poder político en los países europeos. Sí, debemos preocuparnos por la existencia de partidos de extrema derecha cuando los partidos son partidos que utilizan la violencia, cuando son partidos que quieren el regreso del fascismo o del nazismo. Eso nos preocupa. Pero en general creo que la derecha no está creciendo. La derecha ha sufrido derrotas en las elecciones del Parlamento Europeo y derrotas electorales en algunos países de Europa. Y en los Estados Unidos también. Trump ha perdido las elecciones. Le voy a pedir un análisis de la política argentina. En la política argentina hay una polarización que para muchos sectores asusta políticamente porque pareciera como que la política pierde una instancia de diálogo y de cooperación. ¿Es preocupante unos niveles de polarización que estén organizados en dos coaliciones electorales o
forma parte del funcionamiento de un sistema de partidos que tiene muchos partidos que se organizan en dos coaliciones y que compiten por el centro todavía. Analizar la política argentina es siempre dificilísimo. Y si ustedes quieren que los extranjeros saben más que los argentinos sobre su política, es una ilusión. No puedo saber bastante. Recibo informaciones de algunos analistas importantes en Argentina, de algunos amigos, pero mi problema, que no es exactamente el problema argentino, es que lo que falta es el Partido Radical. El Partido Radical es el elemento que no, como decir, logra ser bastante fuerte. Entonces, eso es el problema. Un partido que representa intereses, como puedo decir, moderadamente progresistas. Los peronistas representan algunos sectores progresistas, algunos sectores moderados, algunos sectores de derecha también. Pero ¿cómo podemos cambiar todo eso? No sé verdaderamente. Creo que la polarización es un problema, pero no veo una grande polarización en Argentina. Veo más polarización, por ejemplo, en Chile hoy. Veo polarización en algunos otros países latinoamericanos. La polarización puede producir movilización. La movilización es importante. Hombres y mujeres que tienen ideas e intereses muy distintos participan, se informan, intentan cambiar las cosas. Entonces, si la polarización no es acompañada de violencia, puede servir a hacer circular informaciones, ideas, intereses. Es interesante preguntarle a un politólogo, a un observador de la política extranjera, porque a veces los argentinos estamos convencidos de que somos excepcionales y que lo que sucede en la Argentina no sucede en ningún otro país del mundo, y siempre el diálogo desde esa mirada es interesante. Hubo elecciones en Alemania después de 16 años de Merkel y de un gobierno de coalición organizado a través del partido de la CDU-CSU. ¿Cuál es la proyección de la eventual nueva conformación? Pareciera que el nuevo gobierno alemán depende más de los verdes y del partido del FDP antes que del socialismo o de la democracia cristiana. ¿Qué se vislumbra en relación a lo que puede pasar y cuál es el efecto que eso puede tener en el tablero, vamos a decir, geopolítico del mundo, cuando Alemania supo ser, como representante de Europa, el fiel de la balanza en algún lugar? En todas las democracias parlamentarias hay coaliciones que gobiernan. En Italia, en Alemania, en Austria, en los países del norte hay coaliciones. Alemania no es una excepción. Tenía una grande coalición entre socialdemócratas y cristianodemócratas y va a tener probablemente una coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales. Esa es la normalidad de las democracias parlamentarias. Una coalición es preferable al gobierno de un partido solo, porque una coalición representa más intereses. Una coalición obliga a los participantes a moderar sus posiciones. Nunca existirá una posición de extrema derecha o de extrema izquierda, pero hay moderación. Alemania ha construido un sistema de gobierno excelente, con grande estabilidad de los cancilleres. El sistema político es positivamente responsable del crecimiento económico. Alemania es una verdadera caso de éxito socioeconómico porque el sistema político es un sistema político estable y muy eficiente. No creo que todo eso no va a cambiar, va a cambiar probablemente un poco la política económica de Alemania y probablemente un poco la política económica de la Unión Europea, porque Alemania es el país más grande, más importante de la Unión Europea. Un poco, yo diría positivamente. Los cambios
han empezado hoy y van a continuar. Es una situación que me parece bastante positiva y que tiene algunas promesas interesantes. Tengo dos preguntas casi finales. Voy a ir por la primera. ¿Hay crisis democrática? ¿Hay crisis en la democracia? ¿Las democracias no están en crisis? Porque está instalado que la democracia está en crisis en el mundo. ¿Qué reflexión le merece esa idea respecto de la crisis democrática? ¿Y qué tipo de crisis democrática hay, si es que hay? Los jóvenes de Hong Kong, los que apoyan a la señora Aung San Suu Kyi en Myanmar, los disidentes en China, los periodistas en Rusia, las mujeres en Bielorrusia, todos luchan en el nombre de la democracia. Quieren la democracia. Y quieren no una democracia, quieren la democracia que han visto en la televisión. Es la democracia occidental, la democracia de Nueva York, de Londres, donde algunos han estudiado, la democracia de París. Quieren la democracia, es decir, la libertad de hablar, de organizarse, de participar, de votar, de decidir los representantes, de hacer demostraciones. Entonces, la democracia no es en crisis. La democracia es un ideal que en algunos casos que nunca realizaremos, que produce consecuencias en nuestras actividades. ¿Hay problemas de la democracia hoy? Sí, hay problemas. Hay problemas, por ejemplo, de comunicación política. Hay problemas de decisiones a nivel local. Hay problemas de obtener más informaciones y distribuir. Y hay problemas porque hay problemas, verdaderamente problemas mundiales, es decir, por ejemplo, todo el medio ambiente, toda la política del clima. Tenemos problemas mundiales que no pueden ser resueltos para ninguna democracia sola. Entonces tenemos la necesidad de producir acuerdos multilaterales entre países, y los acuerdos entre los países democráticos son más fáciles que los acuerdos entre los países democráticos y los países no democráticos. El ejemplo mejor es que Xi Jinping no fue presente en Glasgow, Putin no estaba en Glasgow, los líderes autoritarios y totalitarios, porque China es un régimen totalitario, no tienen una opinión pública que produce preguntas, que quiere respuestas. Las democracias son responsables ante los ciudadanos. Ese es uno de los elementos de fuerza de las democracias. Lo escucho y pienso la cantidad de veces que muchas veces en América Latina y en Argentina usamos la palabra autoritarismo para referirnos a ciertas prácticas políticas que pueden tener un discurso autoritario, pero que no son integrantes de un régimen totalitario, como usted señalaba en el caso del régimen chino, o lo que sucede en Rusia. ¿Hay sesgos autoritarios en las democracias? ¿Hay liderazgos autoritarios en la democracia? Más allá de Trump o Bolsonaro, ¿hay algún peligro? ¿Hay riesgo democrático en América Latina a juicio suyo o en el mundo, digamos? ¿O no? ¿O eso forma parte del pasado de la historia latinoamericana? Creo que sea un elemento del pasado. Siempre hay líderes que tienen pulsiones autoritarias, pero en la grande mayoría de los países latinoamericanos no hay líderes con importantes pulsiones autoritarias. La excepción es, por supuesto, Bolsonaro. Creo que el autoritarismo es algo del pasado en América Latina. Es algo que se puede ver en el pasado de algunos países europeos también,
El totalitarismo existe en China, existe en la Corea del Norte. Creo que se puede decir que existe en Vietnam también, porque hay totalitarismo cuando un único elemento controla todo el sistema político. El elemento único es representado por el Partido Comunista de Vietnam, de China y de la Corea del Norte. Hay siempre elementos que no aceptan las reglas democráticas, pero la legitimidad de la democracia creo sea establecida en muchísimos países y no va a cambiar en los próximos años. ¿Por qué a veces se asemeja el populismo al autoritarismo? ¿Es incompatible la democracia con liderazgos populistas? ¿Qué pasa en esa tensión que tampoco sabemos muy bien qué es el populismo, ¿no? Es una categoría medio cajón desastre, diría Sartori. El populismo es cuando hay un líder que intenta explicarnos que tiene una relación directa con el pueblo. El líder y pueblo, y no existen organizaciones intermedias. Eso es el populismo. El líder no quiere y no gusta organizaciones intermedias. Va a destruir, si puede, las organizaciones intermedias. Pero el líder sabe que existen opositores. Entonces los opositores son los enemigos del pueblo. Pero esa es, como decir, una definición ideal. Pero nunca existió un sistema populista de esta manera. Hay muchos movimientos populistas. Ningún líder populista ha ganado el poder. Algunos líderes ganan el poder y después se comportan como populista. El populismo siempre ha existido y siempre va a existir, probablemente con una excepción extraordinaria, es decir, Gran Bretaña, Reino Unido. En el Reino Unido no hay populistas porque todos saben que la soberanía pertenece al Parlamento, a Westminster. Todos aceptan la soberanía del Parlamento, que es un elemento no solamente ideal, es un elemento real. No podemos eliminar el populismo porque democracia es poder del pueblo desde el punto de vista etimológico. Entonces, si el pueblo no existe, no tenemos una democracia. En todas las democracias decimos que la soberanía pertenece al pueblo. Es verdad. Después el pueblo debe organizarse, debe organizar partidos políticos, debe participar a las elecciones. Entonces, no podemos eliminar algunos elementos de populismo siempre van a existir, pero no es un problema. Puede ser un elemento que, ¿cómo puedo decir?, revitaliza la democracia. La participación del pueblo puede revitalizar algunas democracias. Entonces, populismo no es un subtipo de autoritarismo. Los líderes populistas muchas veces tienen una versión autoritaria, sí, pero el populismo no es necesariamente autoritarismo. Tiene elementos de autoritarismo, pero no necesariamente, pero no lo sabemos porque no existe un régimen populista. Existen líderes populistas, pero no un régimen. Creo que no puede existir un régimen populista porque en todas las sociedades hay organizaciones, hay asociaciones. Es difícil destruir todas las asociaciones. El líder populista nunca gana bastante poder para destruir todo lo que existe. Y todas las sociedades saben cómo reorganizarse, cómo producir asociaciones, grupos que luchan para obtener un poco de libertad. Lo escuchaba hablar y pensaba el caso de Venezuela, ¿no? Digamos, en Venezuela un liderazgo populista logró quebrar un Estado, ¿no? Digamos, y entonces ahí me muevo un poco a alguna discusión que O'Donnell supo plantear en algún momento respecto de regímenes políticos democráticos y Estado democrático, ¿no? Digamos,
Venezuela es un caso muy delicado, pero no es solamente un problema político, es un problema económico. El petróleo ha producido problemas económicos porque es el única componente de la riqueza del Venezuela. Como se dice, es una maledicción. Ninguna economía puede funcionar bien si no tiene diferentes componentes. Diría Linz, una situación populista, no es un régimen, porque no hay estabilidad. Venezuela puede cambiar, yo creo que Venezuela va a cambiar. Maduro no controla todo el régimen y Maduro tiene poder político solamente porque las Fuerzas Armadas apoyan a Maduro. Si las Fuerzas Armadas deciden no apoyar más Maduro, Maduro es terminado. La pandemia deja economías devastadas, sociedades desorganizadas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la democracia por delante en el siglo XXI post pandemia? En algunos casos la pandemia ha producido problemas económicos importantes, pero no en todos los casos. Y las democracias tienen la capacidad de movilizar los actores económicos, sociales, por ejemplo, en Italia, que no es un caso de enorme éxito. La movilización ha ya producido consecuencias positivas. La Unión Europea ha movilizado muchos recursos, inversiones importantes, cambios en la digitalización de la economía. Entonces, la pandemia ha producido una situación de oportunidad de cambio. Las democracias aprenden, saben cómo cambiar y están cambiando. En algunos casos con un poco de espacio, y en otros casos con mucho vigor. Tengo una visión más optimista que la de usted, que me parece bastante o probablemente exageradamente pesimista. ¿No es así? Probablemente, sí, no tengo dudas pero bueno, es parte de la condición en la que cada uno está viviendo en este momento. Profesor, muchísimas gracias en nombre de la Universidad de Buenos Aires, en el mío propio. Para mí es siempre un placer poder entrevistarlo, es la segunda vez que lo entrevisto, así que para mí ha sido nuevamente un honor inmenso y un placer volverlo a escuchar. Gracias a usted. A la próxima vez. Hasta la próxima.